Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Plan M, sí, ahora vamos a hablar mucho de economía, pero el Plan M, estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Ahora nos vamos a meter en la guerra por el impuesto a las ganancias. Les vamos a contar cuál es la estrategia del gobierno y por qué Sergio Massa salió hoy con una carta abierta al presidente en una conferencia de prensa, interpelándolo directamente al presidente, diciendo: usted, Macri, ordenó no discutir. ¿Qué hay detrás de esta guerra, esta pulseada, que tiene un costo político grande para el presidente en primera instancia? Porque ahora Macri ha dicho que no va a vetar la ley y le pasa la responsabilidad a los gobernadores. Si no la frenan mañana o pasado en el Senado, bueno, habrá que ver después de dónde se consiguen los fondos, porque hay un agujero fiscal mucho mayor al previsto. La estrategia del gobierno va a ser, y les voy a contar los números, mostrar con Alberto Abad, el titular de la AFIP, el agujero fiscal que genera el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, que es mucho mayor de lo que se está hablando. Pero al margen de eso, Macri ahora quiere esquivar el costo político que significaría un veto inevitable a la ley si es aprobada en el Senado. Y los gobernadores también quieren quitarse de encima esa responsabilidad. Y el propio Massa hoy blanqueó que tenía la intención de negociar con el gobierno efectivamente algún tipo de proyecto de ley más sensato que estuviera a mitad de camino entre lo que era la propuesta del Frente Renovador o parte de la oposición y la del gobierno. Pero antes de meternos en ese tema, hay un contexto en el cual se está dando esta pulseada muy fuerte que, de nuevo, llama al interrogante de si Macri, ya después del primer año de su gestión, tiene que enfrentar a un peronismo unificado o no, o si ha sido un desencuentro en el cual todos están jugando con fuego, menos el kirchnerismo, que está jugando con fuego desde el 10 de diciembre del año pasado. Pero bueno, es un interrogante que ahora vamos a discutir. Si efectivamente el kirchnerismo se unifica y amalgama bajo un nuevo liderazgo en la oposición, que puede ser de Massa o de otros sectores, o si esto ha sido circunstancial y el que sigue de alguna manera siendo el interlocutor del gobierno, pese a todo lo que se han dicho en los últimos días, es el propio Sergio Massa o el bloque justicialista de Diego Bosio, es decir, los peronistas que vinieron acompañando durante gran parte de este año las principales leyes que Macri necesitó en el Congreso. Decía que hay un contexto político complicado y además un contexto económico. Hoy el dólar cerró a 16,28. En el gobierno dicen que eso no genera ningún tipo de preocupación, que no es problema, porque en última instancia es un dólar que no es muy distinto al dólar que había en marzo pasado, que era un dólar de 16 pesos. En marzo del año pasado había llegado a un pico de 16 y pico, después se subieron fuerte las tasas de interés, el dólar bajó a 14,30 y empezó a escalar fuerte a partir de el efecto Trump del 8 de noviembre pasado. En el último mes el dólar subió más de 5 o 6% en la Argentina y eso dispara una serie de comportamientos. Por ejemplo, el hecho de que cada vez más gente compre dólares. Ahora, la preocupación que hay para algunos tiene que ver por partida doble. Por un lado, pensando si este dólar a 16,28 es un dólar que pueda llegar a arrastrar nuevamente los precios o no. Esta es la discusión. Si el dólar pasando, atravesando los 16 pesos o yendo en dirección a los 17 pesos, es un dólar que pueda significar que la estrategia de bajar la inflación puede complicarse o no. Y la otra discusión es si cuando el dólar sube, en Argentina no empieza a haber un comportamiento de cada vez más compra de dólares, que es lo que está pasando en las últimas semanas. Hay una dolarización muy fuerte desde el inicio del gobierno de Macri, que sigue a 1.000 millones de dólares por mes que compran los ahorristas minoristas, una franja de la clase media que tiene capacidad de ahorro todavía. Bueno, si esto se acelera o no se acelera cuando el dólar empieza a subir. Claudio Slotnick, ¿qué dicen en el gobierno cuando
empieza a moverse el dólar. Yo creo que también hay algunos factores políticos en este dólar que empieza a moverse. Este dólar que empieza a moverse, decía, de alrededor de 15,50 que estaba antes del efecto Trump, o 15,30 al 16,30 del día de hoy. Claro, en el gobierno, hoy lo que dicen en el equipo económico, esto es más alivio que preocupación. Más alivio que preocupación. Y sí. Mira, el director le pido, mostrame la placa del dólar, que es importante. Ahí, a pleno. La placa del dólar de hoy, el dólar a 16,20. ¿Por qué más alivio que preocupación? Y porque lo que dicen justamente en el equipo económico es que, dado que el resto de los países, sobre todo los emergentes, han tenido una devaluación importante, sobre todo Brasil, donde en términos reales el dólar ha subido 7,9%, en México ha subido el 11,1%, nosotros estamos por debajo de ese nivel. Aquí el dólar, si uno lo toma nominalmente, el incremento es cercano al 7%, pero si uno le descuenta la inflación, en vez del 7%, el incremento fue del 4,7%. Igualmente ha habido un proceso de mayor dolarización en los últimos días, es decir, sube el dólar y se compra más dólares. Sí, hay una gran demanda del público minorista, sobre todo eso es lo que han detectado desde el Banco Central y desde el equipo económico, de gente que lo que está notando es que en medio de esta efervescencia política, donde no se sabe si, por ejemplo, los plazos fijos van a ser grabados, y por más que todos nosotros sabemos que solamente pueden ser grabados aquellos que se superen el 1,5 millones de pesos, la gente lo que tiene es que nota que la tasa de interés está muy por debajo de la inflación, que el dólar sube, que no sabe qué va a pasar con justamente la renta de esos plazos fijos, y el que tiene un ahorro o al que le vence el plazo fijo, lo que notaron en los últimos días es que va al banco o a la casa de cambio y se compra dólares porque ve que el dólar sube. A ver, para ponerlo en perspectiva, cuando hay de alguna manera movimientos políticos no terminan de entenderse, cuando Macri termina su primer año de gestión con la economía en recesión, con la inflación cerrando en el año un 40% y con quienes han sido hasta ahora sus aliados que le han garantizado la gobernabilidad en el Congreso, en una guerra por el impuesto a las ganancias, eso empieza a generar mucha incertidumbre. No solamente incertidumbre desde el punto de vista de la inversión, alguien que tiene que hundir un capital por un plazo determinado, sino también incertidumbre por aquellos que tienen ahorros. Esto no es algo nuevo. Macri no ha logrado romper, incluso cuando terminó con el cepo del dólar, la idea de la clase media que ahorra, clase media alta en la Argentina, aquellos que tienen capacidad de ahorro, 2 millones, 3 millones de personas son los únicos que tienen capacidad de ahorro en la Argentina, el resto vive con lo justo mes a mes y a la mayoría no le alcanza. No ha logrado romper con el proceso de dolarización que venía en la época del kirchnerismo, por algo el kirchnerismo puso el cepo. La diferencia en la era Macri es que ahora, pese a que sigue la demanda muy fuerte y la desconfianza a quedarse en pesos con los ahorros de la clase media, ahora sobran los dólares. ¿Por qué? Porque entran dólares financieros, fundamentalmente dólares que trae el Estado Nacional tomando deuda para cubrir el déficit fiscal o las provincias tomando deuda para cubrir también sus propios déficits fiscales. Ahora, que el dólar se mueva en toda economía normal no tiene que generar preocupación. De hecho, en países como Brasil, en Chile, en Uruguay, en el resto de Latinoamérica, el dólar sube y otras veces baja. Y eso no genera preocupación, pero son todas economías donde hay ahorro en moneda local. Lo que ha pasado este año con el ahorro en pesos es que ha crecido, los plazos fijos han crecido la mitad que la inflación. Es decir, que han caído en términos reales los plazos fijos en pesos, el ahorro en pesos. Y en cambio, los ahorros en dólares, porque esto sí es una novedad, hay 1.000 millones de dólares que la clase media compra todos los meses, pero gran parte de eso lo deposita en los bancos, no hay miedo a los bancos. Está la idea de que si los bancos resistieron hasta las ideas más descabelladas de Cristina cuando ya estaba totalmente desorbitada y hacía cualquier cosa con la política económica, no hubo un solo banco que no pudiera devolver depósitos en dólares. Entonces la diferencia es, sigue la dolarización, como en la época del kirchnerismo, incluso antes del cepo. La diferencia es que ahora no se va a todos los colchones, sino que se deja la plata en los bancos. La pregunta es, bueno, ¿esto puede agravarse si sigue
el ruido político, si además de una economía que no arranca, con la inflación todavía elevada, que es el principal motivo para que la gente que tiene capacidad de ahorro huya del peso. Esto empezó a ocurrir nuevamente a partir del 2007, cuando vuelve la inflación. Si a todo eso le agregamos la idea de que Macri está de un lado y todo el peronismo está del otro, cosa que hasta ahora no ocurría. Bueno, insisto con este punto, el dólar a 16,20 puede parecer un dólar elevado, pero es un dólar todavía muy bajo. Vamos a repasar de nuevo, 16,28 el dólar hoy, un dólar muy similar al que había en marzo. Claro, a ver, me pueden acompañar el señor director. Esta es la primera placa. No es un dólar, es el dólar que recuperó el nivel de marzo. No hay nada para ver en ese aspecto. La segunda placa que quiero mostrar es esta, que Macri entra descontada la inflación con un dólar muy bajo hoy en la Argentina, el 16,30, el dólar de Macri, descontada la inflación, es un dólar equivalente al que tenía Cristina en diciembre del 2013 y después tuvo que devaluar. Y es un dólar mucho más bajo a valores de hoy del que tenía Cristina en diciembre del 2007, cuando asume su primer mandato, que había un dólar a valores de hoy de 22. Y es un dólar muchísimo más bajo que el que tenía Kirchner en mayo del 2003, cuando asume con un dólar a valores de hoy de 28. Eso es lo que se dice comúnmente de que Macri inicia su periodo político con un dólar muy bajo, un dólar barato, que genera problemas de competitividad en la economía, que genera que no pueda haber impulso para las exportaciones, que haya que atajar penales en la aduana y demás. Pero bueno, obviamente este dólar a 16,30 es mejor que el dólar a 15 que teníamos hace un mes. Mientras que la suba del dólar no se traslade automáticamente a los precios. Si eso no ocurre en los próximos meses, bueno, mejor que el dólar suba. Le conviene al gobierno que el dólar suba, que no se quede tan atrasado. Está subiendo el dólar en toda la región, porque hay salida de capital de toda la región. Mejor que no suba, que mejor que suba. Ahora, siempre que eso no se traslade a precios. ¿Por qué la clase media sigue comprando dólares? Porque el dólar hoy, incluso a 16,30, es un dólar mucho más bajo a valores de hoy que los dólares que compró la clase media en los últimos años, cuando compró en el paralelo a 15 pesos en el 2014 o el 2015. Cuando alguien compró a 15 pesos en el paralelo en el 2014 o a principios del 2015, eso equivale a un dólar promedio de hoy de 22. Entonces, aquellos que compraron dólares en el paralelo en los últimos 2 años, cuando ya estaba a 15 pesos el dólar, ese dólar, descontada la inflación, es un dólar de 22 de hoy, o de 21 o de 23, según el momento de lo comprado. Entonces, la clase media no quiere largar sus dólares porque considera que estaría haciendo una pérdida de capital, que compró dólares caros y que todavía el dólar a 16,30 es un dólar barato. Y por eso sigue comprando. De hecho, históricamente, el dólar a 16 es mucho más bajo que el dólar en cualquier periodo a partir del 2007 que la clase media compró. Por ejemplo, los que compraron dólares en el 2007 era un dólar equivalente a 22 del día de hoy. Entonces lo sigue atesorando y sigue comprando todo lo que pueda. Ahora vos me preguntabas qué es lo que le preocupa al equipo económico. Si vos hoy te sentás, y lo tenemos acá, Alfonso Pratgay, y supuestamente viene con la sinceridad, más que hablarte de la preocupación del dólar, hoy habla de la preocupación que tiene por el costo del financiamiento básicamente en los Estados Unidos. El riesgo país hoy se ha disparado 3,4%. Esto significa que el costo de buscar deuda, y el gobierno el año que viene va a tener que buscar mucha deuda, en vez de estar en el camino del 6%, que era la tasa de interés que pagó hace un par de meses, bueno, ya hoy estaría en el 7,5-8%. Bueno, haceme un favor, poneme la placa siguiente a la última que hemos visto, porque no tengo acá un listado, entonces me pierdo, me tengo que acordar, y así vamos poniendo y me voy acordando un poco de lo que quiero decir. Bueno, esto es lo que les quería contar. 1.000 millones de dólares por mes que se vienen comprando en la era Macri. Por ejemplo, el primer trimestre del 2016 se compraron 1.000 millones de dólares billete. En el segundo trimestre bajó un poquito, 870 millones de dólares por mes. Y en el tercer trimestre de este año fueron 1.000 millones de nuevo de dólares por mes. Se supone que a partir de noviembre esto se aceleró un poquito. Vamos a ver cuando estén los datos de noviembre. Si ustedes ven, sacando la época del cepo,
que no se podía, estaba prohibido comprar dólares oficiales. Acá se abrió con el dólar ahorro un poco, pero se compraban todos los dólares en el paralelo. Estas son cifras, 1.000 millones de dólares por mes, muy similares al año 2008, 2009, 2010, de lo que se compraba por mes cuando no había cepo en la época del kirchnerismo. Es decir, que la desconfianza de la clase media que votó a Macri y sigue apoyando a Macri, mayoritariamente, lo muestran las encuestas, sigue siendo similar en términos económicos a la que había 2008, 2009, 2010. Hubo un pico en la elección del 2011 porque todos sabían que con el dólar a 4 pesos Cristina ganaba la elección y después o devaluaba o ponía el cepo, puso el cepo. Y la otra placa que quería mostrarles es, chan 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 chan, vamos, es esta, lo que decía recién Claudio Zlotnik. Desde el 8 de noviembre todos los países de la región empezaron a devaluar, empezó a subir el dólar en la región. Fundamentalmente en Brasil, en México, que sufrió mucho el efecto Trump, en la idea de que Trump va a cerrar su frontera a las exportaciones mexicanas y México exporta el 80% de sus ventas a Estados Unidos, y eso generó que todos los países de la región devaluaran. Si Argentina no empieza a devaluar, no empieza a subir el dólar, se vuelve cada vez más cara, no solamente frente a Estados Unidos, por la inflación que va teniendo Argentina, sino también frente a todos los países de la región. Y es un poco lo que estamos viendo en los últimos fines de semana largo. Los que tienen plata se van o a Miami o últimamente a Santiago de Chile. Porque con el dólar barato sale mucho más barato comprar todo en Chile, no solamente electrónica, sino textiles, hasta comida, que en la Argentina. Claro. Y no solamente tenemos las diferencias con, como decía, el peso mexicano o Brasil, sino también contra el yen japonés, contra Europa. Europa se ha devaluado en términos reales menos que en Argentina, el 2,5%. Bueno, en México se devaluó 11%, el yen se devaluó frente al dólar 8%, el real brasileño 8%. Bueno, ¿cuánto se devaluó en este periodo de Argentina? ¿Cuánto? 4,7. Ahí está, 4,7%. Esto incluye la suba que estás contando vos de 9 centavos. Bueno, la conclusión es, no es malo que el dólar empiece a subir en este contexto, porque está subiendo en toda la región y si el dólar se queda atrasado, Argentina se vuelve todavía menos competitiva de lo que ya es, de lo que ya lo fue este año. Pero ojo que Argentina no es un país normal. Ojo que Argentina no es como el resto de los países, donde el dólar sube y se hacen todos más competitivos. El riesgo en la Argentina es que el dólar suba y que los precios vayan detrás. Y por eso me parece que hay que, de alguna manera, encuadrar cierta certidumbre desde el punto de vista político, no solamente económico, sino también político, porque si no, el dólar en Argentina es la única mercadería que se demanda más cuando sube. Es decir, cuando suben los precios de algo, lo lógico, por la ley de la oferta y demanda, es que se compre menos. Subió el precio de la leche muy fuerte este año, se vendió menos leche. Subió el precio de la carne, se vendió menos carne. Bueno, desde noviembre el dólar está subiendo y se están comprando cada vez más dólares. No, y hoy se está demandando cada vez más dólares. Hoy fue un ejemplo de eso, lo que te comentaban hoy en bancos y casas de cambios, que fue el día más fuerte en la compra de dólares por parte de minoristas, de gente que fue directamente con el puchito de ahorros que tenía, hizo la cola o compró por home banking y se quedó con los dólares. Bueno, presten atención, Sergio Massa, hoy conferencia de prensa, carta abierta al presidente Mauricio Macri. Mañana se viene una pulseada clave por el impuesto a las ganancias. Tenemos ganas de ayudar a resolver los problemas de los argentinos. No transformamos en la lógica amigo y enemigo cada discusión sobre cada tema. Sin dudas, en ganancias tenemos una mirada distinta a la del gobierno. Creemos que es injusto que se cargue sobre la espalda de trabajadores, de monotributistas, de jubilados, un peso que en realidad deben pagar bancos, mineras y sectores concentrados de la economía. Somos respetuosos de todas las opiniones. Entendemos que la Argentina necesita un cambio institucional, que ese cambio institucional requiere que aprendamos a valorar al que piensa distinto
que aprendamos que el que piensa distinto no es un enemigo, es simplemente alguien que en un tema piensa distinto. Y ojalá todos aprendamos que un adversario no es un enemigo, es simplemente alguien que sobre un problema plantea una solución distinta. Bueno, ahí estaba Sergio Massa, ¿no? Después les voy a contar un poco cuál es la estrategia de Massa y qué está pensando para mañana. Y también qué está pensando el gobierno. Atención porque mañana va a estar Alberto Abad en el Senado explicando que para el gobierno el costo fiscal del proyecto que tuvo media sanción en diputados es de 130.000 millones de pesos bruto. Y que deducido todo el aumento de impuestos que propone, aumentan 7 impuestos en el proyecto de la oposición que fue aprobado en diputados, aún así el costo fiscal, el agujero fiscal que se genera son 60.000 millones de pesos más de lo que preveía el presupuesto nacional, que eran 30.000 millones de pesos. Y la estrategia hoy del gobierno es mostrar esos números y decir, bueno, si los gobernadores no logran que se modifique en el Senado este proyecto, que se encarguen para ver cómo financian el año que viene a sus provincias. Porque de lo que se recauda del impuesto a las ganancias, un poquito más de la mitad vuelve a las provincias como coparticipación. Es decir, que si el proyecto que tiene media sanción en diputados significa un agujero de 60.000 millones de pesos más de lo que está presupuestado en el presupuesto 2007, bueno, las provincias tendrán que buscar más de 30.000 millones de pesos en algún lado porque van a contar con unos 30.000 millones de pesos menos de lo que prevían para el año que viene. Y esto es lo que le va a decir mañana Rogelio Frigerio a los ministros de Economía de los gobernadores de las distintas provincias, justamente. Bueno, a ver, ya están con nosotros la senadora Rodríguez Machado, presidenta del bloque de senadores del PRO. Está Lucas Delfino, que es subsecretario de Gestión Municipal del Ministerio del Interior. Y están los dirigentes del Frente Renovador, Daniel Arroyo y Florencia Arieto. Bueno, a ver, ¿qué fue hoy más a la carta abierta al presidente? Medio comentario antes de lo que planteaste. Me parece que hay un ruido político, pero que el problema es la economía. Digo, cuando la clase media compra dólares en Argentina es porque no ve un horizonte económico claro. Y tal cual lo que vos planteaste, la suba del dólar va a los precios, excepto situaciones muy puntuales. O sea que diría que más allá del ruido político, que claramente lo hay un problema de base de la economía. Yo creo que el gobierno ha tenido 3 ideas hasta acá. Salir del cepo cambiario, salir del default y abrir la Argentina al mundo. Buenas ideas, pero muy básicas. Es como decir lavarse los dientes, lavarse la cara y peinarse. Son ideas, pero le faltó todo el resto de un programa económico. Lo que está faltando es un programa económico para adelante. Y mi impresión es que los 3 millones de argentinos que tienen capacidad de ahorro se van a refugiar en el dólar si no ven una economía que va hacia algún lado. A ver, senadora. Sí, bueno, la verdad que, como dice Daniel, han sido cosas buenas o básicas, pero nadie las hizo. Y tuvimos que subir nosotros para hacerlas porque son básicas, pero hay que hacerlas. Y hasta ahora era todo discurso, pero pocos hechos concretos. Y con esas bases sí se puede salir al mundo, sí se puede mejorar la economía y se puede crecer. Y quería retomar un tema. El 64% de ganancias, neto de ganancias, se coparticipa a las provincias. Hasta el día de hoy no se sabe cuál va a ser el verdadero proyecto. A las 15:50, Kicillof presentó una modificatoria de la forma de cómo calcular porque dicen que se está equivocado. Sí, esto es increíble. Esto ocurrió hoy. Kicillof presentó una fe de rata a lo que fue el proyecto que tuvo media sanción en diputados. Hicieron un mal cálculo, sobre todo en la escala de los salarios de más de 55.000 pesos respecto a cómo eran las deducciones. Entonces hay una fe de rata porque pasaba un poco lo que ocurría con la vieja tablita de Machinea. Había casos o escalas salariales donde si te daban un aumento... Pagan menos los más altos. Claro, terminabas pagando más ganancia en el caso de un salario menor que un salario mayor. Por eso, todo ese discurso de los trabajadores, la verdad que con el error ese, no sé si de cálculo, si fue voluntario, beneficiaba a los estratos más altos de los asalariados, no a los trabajadores. No, bueno, lo que pasó acá también es que Kicillof metió la mano en lo suyo. Estaba el proyecto del Frente Renovador de Sergio Massa, que había acordado con el bloque justicialista, y después hubo un acuerdo político donde Kicillof metió por la ventana algunas cosas. Bueno, una irresponsabilidad es eso. O sea, todos metieron mano y sale una cosa que es un mamarracho que nadie sabe cómo se calcula. Ahora, ¿el gobierno bien. qué hace de esto? Porque el gobierno fue el que mandó el proyecto a extraordinaria. Bueno. Es decir, el gobierno es el que mandó
ahora le pide responsabilidad a la oposición, pero el gobierno fue muy irresponsable a mandar un proyecto que no tenía acordado políticamente. Ningún proyecto que tenemos la certeza absoluta de cómo acordado políticamente. Durante todo el año estamos en absoluta minoría en las dos cámaras, pero la oposición se venía comportando de una manera absolutamente responsable y entendimos que esa era la misma manera, de hecho Massa lo dijo, cómo se iba a comportar. Jamás nos imaginamos que de un momento a otro, y sin consultar a los gobiernos de provincia, sin consultar a nadie, mezclaron, como bien vos decís, y salió lo que salió. Y ahora lo están ni siquiera cambiando. Se dieron cuenta que han presentado cualquiera. A ver, Florencia. No, primero contarle a la gente que seguramente creo que Belgrano, Montserrat, algunos lugares tenían problema de luz, que el presidente les perdonó 19.000 millones de pesos a Edenor y Edesur sin que hayan invertido nada. Digamos, eso no se discutió, si generaba costo fiscal, quién ponía esa plata que tendrían que haber puesto las empresas y el Estado controlado, que veníamos de un desastre de no haber nunca estatizado, ni siquiera analizado qué hacían Edenor y Edesur con la gente que siempre termina pagando el pato. Bueno, el presidente Macri lo primero que hizo fue hablar de Edenor y Edesur, Garpa. Perdón. Senadora, usted diferenció a asalariado con trabajador. No quiero hacerla quedar mal porque tiene que responder a su provincia, pero déjeme hablar porque yo no la interrumpí. Lo que quiero decir es que nosotros estuvimos durante todo el año, lo dijeron varios referentes diputados del Frente Renovador, esperando el proyecto de ganancias porque Macri prometió en campaña que lo iba a eliminar directamente. Y lo vimos todos al spot, no hace falta mucho buscar mucho. Comprometió el gobierno, se comprometió a mandar su proyecto oficial de ganancias después de las vacaciones de julio. Después de las vacaciones de julio no lo presentó y la diputada Camaño, presidente de nuestro bloque, le volvió a preguntar cuándo, porque nuestra idea era discutir sobre el proyecto oficial porque somos un equipo responsable. Llegaba a las 2 semanas, 15 días antes de que terminen las ordinarias, no habían presentado el proyecto. Entonces digo, intentaron patearlo para adelante para no discutirlo nunca, porque el problema de fondo, para que lo sepa la gente también, no es el costo fiscal, es si le ponen el cascabel a los bancos, porque son la clase que representa Macri. A ver, cuando pagan, no son los bancos los que van a pagar el impuesto a la renta financiera, es la gente que va a utilizar los bancos. En eso hay un error. Quedará muy bien decir los bancos, no son los bancos, van a ser el que ponga el plazo fijo, pues lo va a pagar el que ponga el plazo fijo, el que saque un crédito, el que utilice el sistema bancario. No es el dueño del banco. Millonarios. De más de 2 millones de pesos, que no ni usted ni yo, señora, de más de 1,5 millones de pesos. Fijémonos hoy las modificaciones que planteó Kicillof, el grado de improvisación que tiene este proyecto, cómo se hizo una ensalada de fruta y el único trasfondo que había de esto era un oportunismo político. Y realmente si los diputados o los dirigentes del Frente Renovador piensan que el encargado de llevarnos hasta esta situación de distorsión, porque fueron los responsables del 700% de inflación del 2007 a la fecha, de toda la distorsión de precios, son los que nos van a sacar, están completamente equivocados. Si ellos se prestan al juego político de Julio De Vido, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, digo, no es problema nuestro. Nosotros vamos a seguir gobernando con la misma responsabilidad que así lo hicimos y muy preocupados porque el impuesto a las ganancias, nosotros asumimos el costo que había que asumir y lo queremos debatir. Tengo que hacer una tanda, pero les hago una pregunta, ¿no? Yo voy a la tanda. ¿Por qué el presidente ahora dice que no va a vetar la ley? Nunca dijo que también otro error del presidente fue que haya salido Gabriela Michetti a decir que iba a vetar la ley si era aprobada. Con lo cual le quitaba la responsabilidad a los gobernadores, de decir, bueno, ¿para qué vamos a presionar? Hay que pensar en vetarla, nunca lo confirmó, yo escuché. Y ahora, es decir, que Macri dice que no, si sale la ley, se aprueba y se aplica, no la va a vetar. Cargo el masismo del agujero fiscal de la provincia. A mí básicamente me parece que gobernar es tener la mente fría y no calentarse y salir a decir cualquier cosa. Lo que pasó este año con ganancias es que paga más gente este año que el año pasado. Ese es un dato. Con la reforma que hizo el gobierno, que subió el mínimo, terminó pagando más gente. Con el proyecto que venía de aumentar el 15%, iba a pasar lo mismo otra vez. O sea, hay un problema de base en lo que ha presentado el gobierno. Claramente hay un problema de base. En función de eso se presentó otro proyecto. Pero la verdad de gobernar es tener la mente fría, no calentarse, no salir a insultar o a pelear, sino tener concretamente... No se entiende. ¿Va a vetar el proyecto si mañana o el miércoles no logran introducirle modificaciones? La Patagonia tiene 18 senadores. Dasneve tomó posición y un montón de... Nadie tiene 18 senadores. Hay 3 por provincia. Bueno, no Dasneve, la Patagonia. Ahora, no sé, digo, a ver... lo que le tenemos que decir a la gente también que es importante es que para el PRO
que una persona gane hasta 60.000 pesos, si querés, es obligatorio que pague ganancias y no una persona que pone en la bicicleta financiera 2 millones de pesos. Como siempre. Entonces, Ese es lo fue que el tiene que error. saber, porque lo más loco es que nuestro proyecto beneficia al votante macrista que no nos va a votar seguramente nunca a nosotros, que es la clase media y el trabajador. Maxi, como siempre, buenos representantes del masismo buscan un título televisivo, pero poco solucionan los problemas concretos de la gente. Nosotros no gobernamos para nuestros votantes, sino para todos los ciudadanos de la Argentina, y nosotros estamos preocupados, pero hay que tener mucha responsabilidad. Nosotros no podemos Pero sacarle las retenciones a las mineras, disculpame. ¿Cuánta plata es la de retención a las mineras, sabes? Son 2.700, 3.000 millones de pesos, es un montón de plata. 130 millones de dólares. Pero, y la gente no llega, lo que dinamiza, pero lo que dinamiza ¿eso te la parece economía? barato y que gane una persona? ¿Eso te parece poco y que una persona lo que gane 60.000 pesos y pague ganancias te parece bien? No. Entonces, Nosotros que ustedes sean a ver, honestos, le están pidiendo. porque dicen, somos honestos, el que tiene te 1,5 millones en el banco no tiene que pagar. La minera son 130 palos. Ahora, el trabajador que produce, que por primera vez se le está dando un tiro al lado de la clase media, que genera la guita para dejarle un manguito menos porque el consumo interno se activa y porque todo lo que significa, ¿te parece que está bien y no lo discutís? ¿Te parece perfecto sacarle retención a una multinacional que te depreda en San Juan? A ver, Pero es la verdad. si nosotros pensamos que la solución de esto es Axel Kicillof, digo, queda claro que no. Nosotros lo que decimos es, ¿está bien que lo paguen? No. Y lo ha planteado el presidente. El tema es cómo responsablemente nosotros podemos solucionar este tema y seguimos teniendo el plan de infraestructura que tenemos. Pero usted podemos hace lo que critica, Pero- a nosotros no, No, importa no, pagar el costo de somos- Kicillof, lo importante es que la somos gente tenga responsables. un mango en el Yo bolsillo, diría, es un acto de en torno justicia. de ser responsable y hacerlo razonablemente. Este año no salió bien, porque pagó más gente ganancia que el año pasado. Pero tiene Hubo que ver también con un la parate de la inflación. actividad Que no económica bajaron. fuerte. Las proyecciones de gobierno no funcionaron. La idea que iban a venir 20.000 millones de inversiones de entrada no funcionó, lo del segundo semestre no funcionó, la idea que esto Pero se cómo no, el segundo semestre No. bajó la inflación, Es el claro- blanqueo fue un es éxito, claro que están hay una- viniendo las inversiones. Inversiones financieras están viniendo. Simplemente, es evidente que hay un parate de la actividad económica, eso es evidente. O sea, sobre esa base, lo que creo que razonablemente deberían encarar otro tipo de orientación económica, pues no hay ningún dato que diga que esto está A ver, mejorando. mire lo que decía Máximo Kirchner, hoy salió a hablar en una radio y apoyó a Massa, seguramente. Sergio Massa, sí. Y sí. No sé si ese Muy abrazo interesante del cómo oso, se no van- sé si... se van ordenando los patitos. A ver. Y a veces uno ve un titular de un diario o una columna y piensa que cómo está reaccionando el gobierno con esos que pensaban que era Claro. su aliado en algún punto. Claro, bueno, imagínate, impostor. Claro. Te sacó 20 leyes y a la primera que te falló te tira impostor por la cabeza. Creo que habla mucho. Igual es llamativa la declaración, ¿no? De impostor sobre... ¿no? A mí me llamó la atención poderosamente. ¿Por qué? Un término demasiado duro para alguien que acompañó En tantas leyes, en ¿no? tantas leyes, ¿no? Es como, me parece que después podemos hacer la caracterización y la interpretación política que tenemos nosotros de ese acompañamiento y de cómo funcionó hoy este año, por ejemplo, el Congreso. Pero lo que no deja de ser llamativo es que reaccione con ese nivel con un reflejo casi caprichoso, enojado. Mucha virulencia. Una virulencia, a mí me llamó la atención. Bueno, ahí está. Bueno, Máximo Kirchner defendiendo a Massa. Ahora sí, objetivamente, ni Kicillof, no es Máximo Kirchner es el problema argentino. El problema argentino es que la economía no está dando certeza. Pero uno de los responsables de que hayamos llegado hasta acá Es es Kicillof. Kicillof. Ninguna Digo, si duda. ustedes están En el defendiendo a 2003 ustedes Kicillof, son no tengo presidentes, ninguna porque duda. nosotros en 2013 fuimos Pero- a la elección y ganamos la legislativa, si no sería Cristina Eterna. Bueno, Ustedes se olvidan que fueron con nosotros en una alianza táctica desconozco- en la provincia de Buenos Aires. No, pero te falta gimnasia, A ver, negro. digo, Si te vas a tirar simplemente, chicana, no te tengo falta duda de que gimnasia. Kicillof ha sido parte del problema. Ahora, hoy, claramente, el problema es que la economía no arranca. Ese es el problema central. Sin duda. Y para eso tienen que haber otras políticas. Esta es una manera de incentivar el consumo. ¿Tienen otra mejor? Pongámosla. Pero esta es una manera de mover la actividad económica y de que el que no pague ganancias vaya a comprar algo. Ahora lo seguimos discutiendo. Después de la tanda te voy a contar cuál es la estrategia oficial para mañana, ¿no? Y cuál es la estrategia un poco también de Sergio Massa, que hoy la anticipó con esta carta al presidente Macri. ¿Cuáles son los números que se manejan con los gobernadores del impuesto a las ganancias? Y también vamos a hablar de qué dicen las encuestas de un año de gestión de Macri. Evidentemente hay una situación muy complicada desde el punto de vista económico, eso genera otra dinámica política, pero todavía hay una expectativa de que la cosa puede mejorar. ¿Será así? Tanda cortita y volvemos.
Seguimos en Plan M. Bueno, a ver, mañana el gobierno va a ir al Senado, va a ir el titular de la AFIP, va a contar que los números de la media sanción de diputados o del proyecto de la oposición son números que generan un agujero fiscal mucho mayor de lo que se preveía. Esto que les decía, que puede ser un agujero fiscal de 60.000 millones de pesos más, que no van a ser compensados por los impuestos que se crean. Y la estrategia del gobierno, Macri diciendo hoy o transmitiendo que no va a vetar el proyecto, es pasarle la responsabilidad a los gobernadores. Tratar de poner a los gobernadores contra la espada y la pared. Es decir, bueno, si los gobernadores no presionan a los senadores y el proyecto de ley sale, Macri se hace a un costado y los gobernadores tendrán que encontrar 30.000 millones de pesos más para su presupuesto el año que viene, en un contexto financiero que no es tan fácil como era durante este año, donde cualquiera podía cubrir el déficit fiscal con mayor endeudamiento. Hay que ver si esta estrategia efectivamente tiene algún tipo de resultado, porque los gobernadores se sienten muy tranquilos, incluso aquellos que acompañan al gobierno, porque dicen, ¿para qué vamos a pagar el costo político de tener que jugar con nuestros senadores o presionar a los senadores, que además tienen juego propio? Y hay un bloque del Frente para la Victoria comandado por Pichetto que está en ebullición. Massa opera en ese bloque. También hay gobernadores que se han enojado por distintos motivos con el gobierno. Por ejemplo, el gobernador Das Neves de Chubut, que tiene una muy buena relación con Macri, está que trina porque Macri le bochó los subsidios por los puertos patagónicos que había firmado Cristina unos días antes de irse, y que son 200 millones de dólares de gasto fiscal este año. Pero bueno, cada uno tiene su juego dentro del peronismo. Ahora, lo que dicen los gobernadores es, ¿para qué vamos a pagar el costo político nosotros de frenar o de introducir modificaciones a la ley de ganancias si Macri después va y la va a vetar? Por eso lo que trató de transmitir el gobierno es que no la va a vetar. Que si efectivamente la ley sale, después tendrán que ver los gobernadores desde dónde sacan el dinero. Lo ideal para el gobierno sería que efectivamente se consensúe en el Senado algunas modificaciones y que esas modificaciones se puedan después plasmar en una ley con un acuerdo con todos los bloques en diputados. Pero bueno, para que eso ocurra tendrían que estar hoy negociando todos en la mesa, no solamente los gobernadores, sino también Pichetto, también Massa, que es el que espera en todo caso si vuelve el proyecto a la Cámara de Diputados. Hoy fíjense que Massa salió duro con el presidente diciendo que es el que tiene la responsabilidad institucional, que es el que dio la orden de no negociar, pero también de alguna manera abrió una puerta diciendo, bueno, a ver si hay algunas modificaciones, eso puede volver a discutirse en algún momento en diputados. ¿Es así o no? Sí, digamos, sí, podría, si efectivamente el gobierno consensúa con los senadores algunos cambios que sean positivos, está bien que vuelva a la Cámara de Diputados. Acá nadie debe tentarse con tirar el mantel y tirar todo. Lo que tiene que tentarse es con racionalidad. Me parecen raros los números que en principio plantea la AFIP, habrá que verlos y habrá que desglosarlos como son. Lo razonable es que si tiene una mejor idea el gobierno deberá acordar con los senadores y que vuelva siempre con tres ideas básicas. Uno, que hay menos gente que tiene que pagar. Segundo, que los sueldos lo más alto posible tienen que estar eximidos del pago de ganancias. Y tercero, que hay que mover la economía porque si no, esto no funciona. Ojalá sea así, ojalá prime la racionalidad, que es lo que tiene que plantearse. Y me parece que Massa en la carta, más allá de lo que enfáticamente le plantea al presidente, le está diciendo, hagan un mejor proyecto si tienen y volvamos a discutir en diputados. Claro. Vamos a hacer un mejor proyecto porque, entre otras cosas, este proyecto no está claro. Por ejemplo, las personas físicas, las empresas van a poder no pagar ganancias. Además, habla de la productividad, una cosa muy difícil de percibir. Si los altos gerentes de las compañías, en vez de aumentarse sus sueldos, se distribuyen bonos de productividad y no pagan ganancias. Y así infinidad de cosas que bajaron el impuesto al juego. El proyecto del Ejecutivo tenía mayor presión fiscal sobre el juego y el proyecto baja. Acá hay una cosa rarísima, ¿no? Porque tanto que las mineras que el juego, ¿y por qué le bajaron el monto? ¿Que hubo una llamada telefónica? O sea, esas cosas hay que modificarlas. No, dos temas, te digo, en mi rol de subsecretario de Asuntos Municipales, no de la provincia, sino a nivel nacional, yo porque soy de la provincia. Hoy el Ministerio de Interior de Rogelio Frigerio, del cual depende el subsecretario, distribuyó una planilla con los menores ingresos que recibirían cada provincia,
calculan que recibirían 90.000 millones de pesos menos ganancias en general, y de eso la mitad significaría menos ingresos para las provincias distribuido en cada provincia. Entonces, para que cada gobernador haga la cuenta de lo que va a recibir de menos de ganancia el año que viene. Pero la preocupación es muy grande y yo te digo, en estos días he recibido muchísimos llamados de los intendentes de cuántos recursos menos van a percibir cada uno de ellos. Sabemos que ¿De la qué situación... intendente? Porque el Grupo Esmeralda dijo que está a favor de ganancias. ¿De qué intendentes hablas? Claro. Digo, ponele nombre ya que habla de 135. Yo también soy el interior de la provincia. Mi intendente según no te llamó. Pero, contale a la gente, porque si no parece No, que está pero los de mintiendo. Córdoba te aviso que llamaron no, todos. Yo te digo, La Rioja, Catamarca, de todo el país, Grupo Esmeralda, justo son el grupo kirchnerista que nuevamente coinciden con ustedes en este pero caso. Echarren es kirchnerista y lo sumó al gabinete Vidal. Echarren era el que puso Julio debido a un barrio. Y no, porque vos lo estamos pegás, debatiendo pero... ganancias, no, armás le una cuento a ensalada la de fruta y gente le que mezclás dicen todo. kirchnerismo, Kicillof, bueno, la gobernadora Vidal sumó a Echarren, que es el intendente de Castelli, que le puso Julio debido a un barrio. Digo, para que entendamos la contradicción que está ¿A qué cargo dentro lo sumó a Echarren? A Echarren lo puso como subsecretario de Vivienda en la provincia, nada menos. Y es, digamos, le puso a un Julio intendente Devido, que le había puesto un barrio Julio Devido, en homenaje al ex ministro de Planificación. Entonces, es la contradicción del gobierno nacional que no sabe para dónde salir y, bueno, más miente. allá del barrio, ¿no? O Echarren, ¿qué hizo? El grupo de diputados que votó con Julio Devido es el masismo, no es Cambiemos. Y ustedes también con la tarjeta de ¿Me crédito, dejas hablar? Julio Tipo, Carrió. interrumpís todo el tiempo, es imposible. Perdón, sí. Lo que yo digo es que en la parte de gestión están muy preocupados todos los intendentes importantes, Tucumán, La Rioja, Catamarca, están muy preocupados por los menores ingresos que van a recibir. Mendoza, 500 millones menos van a recibir y van a girar hacia los municipios. Están preocupados por la enorme obra pública que se ha comenzado, si esto tiene algún riesgo con el costo fiscal y el agujero enorme que le van a hacer. Lo que yo digo es que en todo nuestro país hay realidades muy heterogéneas y hay que ser muy responsables con cada una de las... A ver, le voy a preguntar una cosa. Esto no es lo mismo que la ley antidespido, que Macri en su momento había dicho que no tenía ningún tipo de racionalidad, y siempre dijo eso Macri. Esto es algo que, con lo cual Macri hizo campaña, fíjense, el año pasado, cuando Macri decía no van a pagar ganancias los trabajadores. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. No, a ver, es claro que es un compromiso de campaña no cumplido, eso está claro. Bueno, faltan 3 años. Tendrá los próximos 3 años para hacerlo y ojalá lo haga. Ahora, separemos la paja del trigo. Los diputados de los gobernadores votaron a favor de este proyecto. De muchos de los gobernadores se supone que ahora estarían en contra. Sí, por ejemplo, el gobernador Urtubey, por eso digo, entonces, que dijo que el proyecto era poco serio. Con cosas concretas para ver. Hasta acá es eso. Si el gobierno tiene una mejor idea, y no dudo que la puede tener, es bueno que la tenga. La va a construir no pensando si aquel, si este, si la foto que sacó aquel, sino construyendo una mejor idea. Y a ver, también hay que decir que esto planteaba Axel Kicillof el año pasado respecto al impuesto a las ganancias, y ahora aparece el vocero de que si no se modifica el impuesto a las ganancias, el gobierno perjudica a la gran mayoría de los trabajadores. Miren lo que decía el año pasado Kicillof. El impuesto a las ganancias es un impuesto que afecta aproximadamente al 6 u 8% del total de los trabajadores argentinos. 6 u 8% digo porque implica a aquellos trabajadores que no están registrados, o sea, los que trabajan, como se dice vulgarmente, en negro. Para el caso de los registrados se trata únicamente del 11%. Es decir que el problema del impuesto a las ganancias, si es que fuera un problema, o la discusión en torno al impuesto a las ganancias, estrictamente afecta solo a un sector de los trabajadores, al decil superior, a los que más ganan de los trabajadores. Uno se pregunta cómo van a ir al paro con un reclamo que afecta a una masa tan chiquita, a una porción tan chiquita del total de trabajadores del sector. Sería una especie de solidaridad del resto, pero no con los que menos ganan, en este caso son los que más ganan, los que están afectados por el impuesto. Bueno, no sé qué opinará hoy Aníbal Fernández, pero... El mismo argumento. Pero digamos que se dieron vuelta los roles, digamos, ¿no? Porque lo que decía Kicillof el año pasado lo dice hoy Macri. Y lo que decía Macri el año pasado lo dice hoy Kicillof. No, Máximo. Macri mandó un proyecto para bajar. Primero, se eliminó
del aguinaldo ganancia fue decisión de este gobierno. Se hizo un segundo proyecto a Pero mitad de Cristina año también con lo una hizo. transferencia de Eximió ganancia al gobierno. 50.000 millones de pesos, que está bien, coincide, después por la inflación se vuelve a equiparar. Y este es el tercer proyecto que envía de baja de ganancia. No es que acá miramos para un costado y no estamos generando la baja de presión fiscal en ganancia y en todos los otros proyectos. Nosotros no hemos presentado un solo proyecto de aumento de presión fiscal desde que estamos gobernando. Sin embargo, la oposición todo el tiempo, hago esto, meto impuesto, no sé. Y tengamos en cuenta que en ese momento el gobierno kirchnerista tenía mayoría, como tuvo durante todos sus años en las cámaras, para poder llevar adelante o sacar un proyecto de estas características. Nosotros abrimos el debate y la Cámara de Diputados ha sacado 100 leyes este año y todas fueron mejoradas, consensuadas. Y digo, más allá que hoy estamos en una situación por ahí de discusión con algunos gobernadores, la Casa Rosada, a diferencia de lo que era antes, ha vuelto a ser un lugar de encuentro. Con los intendentes pasa exactamente lo mismo. Creo que hay un cambio donde nos podemos nutrir y podemos mejorar a través del diálogo. Quiero decir, perdón, Dani, primero quiero decir que las provincias anteceden a la nación. La constitución de la patria es primero las provincias y las provincias generan la nación, porque parece que viene antes la látigo y chequera y ahora es el rey Macri que dice, te digo a vos, gobernador, lo que tenés que hacer. Las provincias saben lo que hacer con su pueblo, de cara a su pueblo y con sus propios intereses. Primero, porque si no parece que siempre subestimamos que el presidente dispone sobre todas las provincias y cada una es anterior. Pero nosotros no subestimamos a nadie, pero el reparto de recursos... Quiero decirle para que la gente le quede claro, toda esta discusión es válida, como dice Daniel, siempre y cuando el piso sea este y que si hay un proyecto mejor del PRO, de Cambiemos, que sea para que paguen menos los trabajadores. Ahora, para sacarle a las mineras, insisto, que hicieron un desastre en el Jachal, nadie las controla, No se tiene llevan todo, nada que ver nadie impuesto con control, ¿no? No tiene nada que ver impuesto con control. A ver, un segundo. Retenciones a las mineras, a la soja, nadie discute la sojización, que los ganaderos se quedan sin nada. Justo Perdón, eliminando a los otros... importación de porcinos, abren importación de porcinos, los productores porcinos están desesperados, ¿sabes por qué? Porque quieren exportar maíz, o sea, volvemos al agroexportador, o sea, eso no se discute ahora. Eliminando las retenciones al trigo, al maíz. Un trabajador que cumple 40.000 pesos, que cobra 40.000 pesos, tiene que pagar ganancia. No, absolutamente injusto. A mí me parece que el gobierno tiene que volver a la estrategia anterior. Se sacaron más de 100 leyes, hubo intercambio, hubo ida y vuelta, excepto en esta, donde objetivamente el gobierno tardó mucho en presentarla, tuvo varias oportunidades. Pero estaba hablando con las provincias, Daniel. Donde objetivamente tuvo la chance de poder intercambiar y no se hizo, y eso está claro que ha sido un error y hay que volver atrás, debería volver a la misma lógica, que es cómo hacer para mejorarlo. Mejorarlo son 3 condiciones: que pague menos gente, que efectivamente la baja, o sea, que realmente se note en el bolsillo de la persona y que se mueva la economía. Daniel, pero el atajo nunca puede ser Kicillof, Devido y Máximo Kirchner, porque no son los que nos llevaron hasta este problema. No van a ser la solución. El atajo no puede ser sacar el A ver, un segundo. Esto dicen las últimas encuestas, la encuesta que publicó ayer La Nación de Poliarquía, muestra que, como venimos diciendo, ¿no? La situación del país es evaluada muy negativamente, solo un 18% considera que es positiva. Ahí está justo la negativa al lado de la cabeza de Slotnick, se lo ve claramente, 37% negativa la situación, pero todavía la expectativa de que la cosa va a mejorar sigue siendo mayoritaria. ¿Cómo evalúa el primer año de gestión de Macri? Es lo que decía recién. Peor de lo esperado el 45%, igual el 33%, mejor el 20%. Pero ahora, lo que yo les contaba, ¿no? Mirado un año hacia adelante, el 52% dice que la situación mejorará. Me parece que esta expectativa es lo que sostiene a Macri. Mirado por el segmento, estoy como rindiendo examen, mirando por el segmento del voto en diciembre, el 90% de que votó a Macri sigue aprobando la gestión, el 60% del que votó a Massa y solo el 16% del que votó a Scioli. Este tema de que haya todavía parte del que votó a Massa le dé un voto de confianza al gobierno es un poco el equilibrio que viene haciendo Massa, que acompañó
muchos proyectos del oficialismo justamente porque veía que parte de su caudal electoral se superpone con el del oficialismo, ¿o me equivoco? No, es así y está claro que la persona que está mal quiere que al gobierno le vaya bien, está muy claro. Ahora, no es que quiere que a Macri le vaya bien, quiere que su vida funcione, tener trabajo, andar, que su familia. El gobierno se mantiene por expectativas y no por resultados. Debería empezar a equilibrar los resultados con las expectativas, que es eso lo que hasta acá no pasa. Básicamente se entiende que las modificaciones tan importantes, como bien decía Daniel, que se hicieron, que eran básicas pero que no se hacían, no son que en 24 horas pueden funcionar de todas formas. Había que mover esas distorsiones, se movieron y se empieza a generar una economía sana. Yo creo que la gente tiene olfato, entiende que esta situación va mejorando día a día. Les hago la última, ¿no? Porque acá hay dos cosas que juegan en contra, ¿no? De Macri juega en contra este tema de que si 1,5 millones, 2 millones de trabajadores, que son los que pagan ganancias, perciben que los defrauda con la promesa de bajar fuertemente el impuesto a la ganancia, bueno, evidentemente paga un costo político. Pero no corre un riesgo también Massa si prima la estrategia del gobierno de decir, miren, está abrazado a Kicillof, a Máximo Kirchner, Kicillof es el vocero, si gran parte del que confió en Sergio Massa también quiere un cambio, digamos, no está más cercano del votante también del oficialismo, no quiere volver al kirchnerismo. Nosotros, lo que están haciendo ellos, la campaña del miedo, lo dijo la diputada Camaño, vamos a pagar el costo que tengamos que pagar para hacer justicia para los trabajadores y de que no paguen impuestos a las ganancias, mientras que la renta financiera, el juego, las mineras, la soja y todos los grupos concentrados no lo hagan. Así que pagaremos el costo que tenemos que pagar. Me quedé sin tiempo. ¿Quiere decir algo Arroyo? Simplemente, muy concreto. Estuve en la Landería de La Plata la semana pasada, adelantaron las vacaciones de enero, cortaron las horas extras. Ese es el problema. Esta discusión no pasaría si la economía estuviera reactivada. Absolutamente. A ver, Máximo, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. No, Máximo es el que habla con los diputados de Massa. No, yo soy Maximiliano, pero bueno. Sí. No, a ver, hay que hacerlo con mucha... no habla con los diputados de Massa, la gente sabe que el gobierno, y por eso tiene buena expectativa, de que si dice hasta dónde puede hacer un esfuerzo, porque esto es menos obra pública, es mayor déficit, es más inflación. Por eso nosotros estamos haciendo de manera muy responsable. Absolutamente. Quédate en Canal 26, pero antes escuchá este consejo de Telecentro. Quédate en Canal 26, ya llega Roberto García con La Mirada. Nos reencontramos mañana.